¿Qué tal amigos? Soy Luis Novoa y el día de hoy vamos a hablar sobre las cuotas de disco. Y antes de entrar ya en materia con las herramientas de cuotas, para ver cómo las podemos gestionar, bueno, pues vamos a hablar un poquito de qué son, para qué sirven estas cuotas. Esta herramienta es utilizada por los administradores de sistemas para asignar espacios de almacenamiento en el disco duro a usuarios cuando bueno tenemos un sistema compartido, ¿no? Cuando por ejemplo tenemos una sola computadora y tenemos varios usuarios que lo utilizan. También se utilizan en servidores de correo electrónico para especificar un tamaño de los buzones para que bueno el buzón de un usuario pues no comience a comerse el resto del almacenamiento de los demás usuarios, o en sistemas en donde hay carpetas compartidas en donde tienen algún recurso compartido en la red para almacenar información los usuarios, y bueno pues precisamente que los usuarios no comiencen a utilizar todo el disco duro de ese servicio, y que el resto de los usuarios pues se queden sin posibilidades de hacer uso de él por precisamente el consumo de uno o algunos pocos usuarios, ¿no? Entonces a través de las cuotas se asignan precisamente espacios específicos de almacenamiento a cada usuario, y cada uno de ellos bueno pues tiene ese espacio específico y designado para utilizarlo, ¿no? Cuando un usuario alcanza el límite máximo de su cuota, pues simplemente tiene que eliminar archivos del espacio que le corresponde, o solicitar al administrador el incremento de ese espacio, y bueno pues el administrador sabrá si le da ese incremento o no, dependiendo por supuesto de otras cuestiones, ¿no? Que haya disponibilidad de recursos, que existe un procedimiento o existe un permiso para poder hacer ese incremento. En fin, depende de cada uno de las situaciones que se presten en las organizaciones, o depende también del administrador, ¿no? Pero bueno, ahora sí entremos en materia con los requisitos para poder habilitar precisamente las cuotas en nuestros discos duros, y vamos a ver cómo podemos irlas gestionando. Bien, vamos a comenzar primero con ver cómo podemos habilitar nuestras cuotas. Déjenme reiniciar aquí mi script porque se ve un poquito feo. Entonces, bueno, pues ahora sí, veamos la parte de habilitar precisamente el soporte de nuestras cuotas. Y lo primero que tenemos que hacer es editar el archivo etcfsetup. Vamos a ver el contenido de mi archivo etcfsetup. Y en este caso yo estoy habilitando la partición donde tengo mi directorio home con cuotas, ¿no? Tengo aquí cuotas para usuario y cuotas para el grupo. Esto por supuesto es en la sección de opciones dentro de mi archivo fsetup. Como vemos pues aquí tengo mi file system, que recuerden que es un UUID que hace referencia precisamente a la partición en donde tengo o donde está almacenando la información que tengo dentro de mi home, que es el punto de montaje en mi árbol de directorios. Tenemos nuestro tipo de sistema de archivos, que es un X4, y vienen después las opciones, ¿no? Que son todas estas. Y bueno, después tenemos el que se permite un dump y otras opciones, ¿sí? Bien. Esto, bueno, pues por supuesto, para que sea factible utilizar esta opción de montado, pues lo que tenemos que hacer es remontar nuestro sistema en cuestión, ¿no? En este caso nuestro home. Lo que voy a hacer entonces es remontar mi partición home, y vamos a decirle home. Ok, de esta manera, bueno, pues si yo le doy un mount y filtro la salida con un grep de diagonal home, lo que obtengo es que pues aquí ya están activas las cuotas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en fsetup solamente di USR cuota y group cuota. Eso lo que va a generar es que se levante la opción cuota en mi salida de mount, ¿sí? Yo no le agregué cuota en fsetup, ¿sí? Pero aquí ya me aparece activa esta opción, ¿sí? Bien, ahora sí. Lo primero que tengo que hacer para trabajar con cuotas pues es crear una base de datos de cuotas que se va a almacenar precisamente en la raíz o en el directorio en el que yo esté generando esas cuotas.
vamos a crear precisamente primero esta base de datos, cuota check. Vamos a utilizar el comando cuota check, y vamos a utilizar la opción "-c", que sirve para crear precisamente esta base de datos. Va a ser para usuarios, para grupos, y después de que termine de crear esta base de datos, pues quiero que desmonte y vuelva a montar la partición, ¿sí? Y en este caso pues va a ser precisamente la partición home. Me voy a necesitar privilegios de superusuario para esto. Aquí me está mandando un... ¿qué está pasando aquí? Es que aquí me equivoqué, no es una Q, es una G de grupo. Ok, tarda un poquito en crearse la base de datos. Ok, listo. Y ahora, pues lo que obtuvimos como resultado de esto es que en el directorio en donde vamos a colocar estas cuotas, pues nos aparecen precisamente los archivos a cuota group y a cuota user, ¿sí? En caso de que ustedes hayan creado una base de datos solamente con la U, aquí abajo está. Vamos a suponer que no hubieran puesto la G, bueno, pues simplemente se genera una cuota de usuarios, ¿no? Una cuota user. Bien. Ok. Eh, Ahora lo que sigue es activar precisamente nuestras cuotas. Esto lo hacemos con el comando cuota on, sudo cuota on, diagonal home. Y de esta manera, bueno, ya están activas las cuotas, ¿sí? Si por algún motivo necesitáramos nosotros deshabilitar las cuotas en esta partición o en las particiones en las que ustedes estén trabajando, pues es cuestión de utilizar el comando cuota off y se deshabilitan las cuotas, ¿no? Entonces vamos a dejarlo activo de momento, cuota on, ahí está. Y vamos a continuar. Ahora lo que vamos a ver es el archivo etc diagonal cuota tab, que es donde nosotros podemos definir la política de cuotas, ¿sí? Una política general en donde vamos a decir, bueno, pues cada usuario en este disco pues pueden utilizar determinado espacio, ¿sí? A final de cuentas pues es un archivo de configuración etc. Bueno, primero un less para poder ver precisamente cuota tab, ahora sí. Y como vemos, bueno, pues es un archivo que pues, prácticamente no tiene mucha información. Simplemente pues es eh, un archivo en donde, bueno, podemos nosotros ir editando precisamente las cuotas, ¿no? No me meto mucho en explicarles cómo funciona este archivo, ya que, bueno, vamos a ir viendo también cómo asignar cuotas de forma personal a cada uno de los usuarios. Y bueno, pues la manera de asignar esas cuotas en este cuota tab, pues utiliza la misma nomenclatura que vamos a ver en un momento. Entonces, bueno, pues solamente es para que sepan que existe este archivo y cuál es su función. Bien, vámonos con el siguiente comando, que es edcuota, que aquí es donde empieza lo interesante. Vamos a utilizar precisamente el comando edcuota y vamos a poner el nombre del usuario que queremos nosotros asignarle una cuota, ¿no? Entonces vamos a decirle de cuota luxnr, y aquí lo que obtenemos es precisamente el contenido de un archivo que va a activar las cuotas para este usuario, para luxnr, ¿sí? Aquí, bueno, pues nos vamos a encontrar, voy a hacer un poquito más grande esta pantalla para que se vea completa. Y ¿qué está pasando aquí? Ok, déjenme salir un momento de aquí porque ok, ya, listo. De cuota luxnr, listo. Ahora sí, ya solucionamos el problema técnico. Y bueno, pues regresando a la explicación, como vemos, pues es un archivo parecido al etfstab, en donde pues vamos a tener columnas, en donde cada una de las columnas pues va a representar determinada información. En el caso de luxnr, pues estamos viendo que tenemos un file system que es en diagonal sda4, que es en donde está montado diagonal home, o más bien donde se almacena la información de diagonal home. Tiene una cantidad de bloques que pues es un número bastante grande.
Tenemos por aquí una columna soft, una columna hard, una columna de eNotes, una columna soft y también otra columna hard. Bueno, ¿qué es lo que significa todo este asunto? Bueno, pues este es precisamente el punto en donde se están activando las cuotas y en donde vamos a asignarle una cuota a este usuario, ¿sí? Esto, bueno, pues sabemos que es en diagonal home en esta computadora. Esta es la cantidad de bloques que tiene asignada esta partición. Y eh, lo que vamos a hacer es precisamente darle al usuario LuixNR una partecita de este número de bloques. ¿Sí? ¿Cómo le asignamos una cantidad de bloques definida para este usuario? Bueno, pues eso lo hacemos a través de las columnas soft y la columna hard. La columna hard es el número máximo de bloques que le vamos a dar a este usuario para que pueda utilizarlos. Él no puede utilizar una mayor cantidad a la especificada aquí en hard. Y con soft lo que vamos a hacer es darle digamos que es una bandera en la que cuando el usuario alcance el número que nosotros le configuremos aquí, le va a mandar una alerta indicándole que bueno, pues está próximo a acabarse el espacio de almacenamiento en la cuota, ¿sí? Vamos a suponer que el usuario tiene disponibles 10 megas para poder almacenar información, entonces vamos a darle una alerta, un límite soft cuando alcance los 8 megas, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando el usuario alcance 8 megas, pues el sistema va a emitir una alerta al usuario diciéndole que está a punto de alcanzar su límite máximo, que son 10 megas. Cuando llegue a los 10 megas ya no va a poder seguir almacenando información. ¿Qué es esto de los bloques? Bueno, el sistema de archivos lo que hace es dividir la información que nosotros vamos a almacenar en el disco duro en pequeños bloques, tal cual. Cada uno de esos bloques pues es igual a 1 kilobyte, por lo que cada archivo que nosotros almacenemos va a ser dividido en bloquecitos de un kilobyte para poder ser almacenado en el disco duro. Si nosotros tenemos un archivo menor a 1 kilobyte, pues entonces ese archivo va a utilizar un bloque y el resto del espacio de ese bloque pues se desperdiciará, va a quedar sin uso, ¿no? Es por eso que bueno, uno de los motivos por los cuales ese más bien es uno de los motivos por los cuales también tenemos el mecanismo de eNotes, ¿no? Para que también podemos jugar con él en cuanto a las cuotas. Ahorita platico qué es esto de los eNotes. Pero bueno, regresando a lo de los bloques, bueno, quedémonos con la idea de que pues estos bloques son eh, son espacios de almacenamiento de 1 kilobyte. Y cada vez que nosotros almacenamos un archivo, ese archivo se divide en bloques de 1 kilobyte para ser almacenado. Entonces de esta manera pues nosotros podemos definir cuánto espacio queremos asignarle a un usuario, ¿no? Por ejemplo, si quisiera yo asignarle a este usuario una cantidad de 10 megas, pues entonces tendría que asignarle 10.000 bloques, ¿sí? Entonces de esta manera pues el usuario no puede utilizar más de 10 megas de almacenamiento y podría yo darle un soft de vamos a ¿qué pasó aquí? Ok, vamos a darle un soft de 8500 por ejemplo, ¿no? Listo. Entonces de esta manera cuando el usuario alcance los 8 megas y medio, pues entonces se emitirá una alerta. Cuando llegue a los 10, pues simplemente no va a poder continuar almacenando más información, ¿sí? Ahora, los eNotes. Los eNotes son unos apuntadores que se utilizan en Linux para cada uno de los archivos. Cada archivo tiene asignado un eNote y pues no solamente es como tal el apuntador del file system, sino que se almacena otro tipo de información. Pero bueno, quedémonos con la idea de que a final de cuentas el eNote es una representación dentro del sistema de archivos de cada archivo que tenemos almacenado en este file system, en este sistema de archivos, ¿sí? Por lo que si yo le coloco aquí un límite, pues básicamente lo que estoy haciendo es indicar cuál es la cantidad máxima de archivos que podría almacenar un usuario, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decirle 10 y con esos 10 pues el usuario podría almacenar 10 archivos. Ahora bien, un usuario podría almacenar 10 archivos de 1K o 10 archivos de 10 gigas, ¿sí? Entonces precisamente por eso tenemos tanto la parte de los bloques como la parte de los eNotes, ¿sí? Entonces
Pues aquí es cuestión de analizar cuál es la mejor combinación de espacio o de bloques y de inodes para generar nosotros nuestras cuotas, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí el usuario LuxNR pues ya tiene asignados 8.5 megas para como su límite soft, como su límite de alerta, y 10 megas para almacenamiento de sus perdón, de sus archivos, ¿sí? Entonces, bueno, pues voy a salirme de aquí, no voy a guardar los cambios porque, bueno, vamos a ver otra herramienta precisamente para hacer estas asignaciones, pero de forma dinámica, ¿no? Directamente desde la consola. Antes de continuar hablando de esto, vamos a ver la opción T, que lo que nos va a permitir es tener un tiempo de gracia cuando el usuario alcanza el límite mínimo, ¿no? Cuando alcanza el soft. El tiempo de gracia lo que hace es que cuando un usuario alcanza precisamente ese límite soft, el usuario o el administrador, en el caso de que sea el administrador el que esté gestionando estos espacios, tiene un periodo de 7 días para poder remediar el asunto, ¿no? Eliminar archivos, pedir que se incremente el tiempo de gracia o pedir que se incremente el espacio de almacenamiento antes de que el sistema simplemente ya no le deje escribir más información, ¿sí? Entonces de esta manera nosotros podemos decirle, pues el usuario puede tener 12 horas, yo aquí le puedo cambiar a y decirle que tiene 12 horas. ¿Qué pasó aquí? Déjenme quitar aquí algo pasó raro. Ok, vamos aquí. 12, 12 hours para que pueda él remediar la situación, ¿no? Entonces nosotros podríamos eliminar esto pues poniéndole simplemente un cero y de esa manera pues ya no habría tiempos de gracia. Pero bueno, pues está esta alternativa. Vamos a dejarlo esto como estaba, ¿sí? Bueno, y 7 days, ok. Bien. Si nosotros quisiéramos especificar un tiempo de gracia específico para un usuario, porque bueno, está con la opción guión menos T, lo que hacemos es generar tiempos de gracia de manera general. Nosotros podemos hacerlo específico para un usuario con la opción T mayúscula. Y de esta manera, bueno, pues asignarle al usuario LuxNR un tiempo de gracia específico, ¿no? Aquí, bueno, pues aquí están, no están, pues no tienen ningún valor, pero podríamos nosotros hacerlo de este modo, ¿no? Por supuesto, este tiempo de gracia por usuario debe ser inferior al tiempo de gracia general. Por ejemplo, si tenemos 7 días para todos los usuarios, el tiempo de gracia para un usuario debería de ser inferior a 7 días, ¿no? 6 días, 5 días, 1 hora, 10 horas, no sé. Pero no podemos decirle que tiene un tiempo de gracia de 10 días porque el sistema simplemente no lo va a reconocer, ¿no? Va a aplicar siempre el menor tiempo de gracia. Bien. Vámonos con el siguiente comando, que es set cuota, que es precisamente la manera en que nosotros podemos asignar cuotas a nuestro sistema de archivos de forma directa, ¿no? A nuestra política de cuotas de forma directa, ¿no? Entonces podemos decirle aquí que queremos que tenga un límite de 10 megas el soft y el hard de 15, por ejemplo, ¿no? Y que queremos que tenga un límite soft de inodes de 100 y el hard de 110, ¿no? Y esto, pues por supuesto, en la partición en donde estamos trabajando. Ok. Tenemos que hacerlo como administrador. Y de esta manera, bueno, pues ya están asignadas las cuotas. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros como usuarios nuestra cuota? Bueno, pues eso lo hacemos con el comando cuota, que ese, bueno, lo vamos a ver un poquito más, bueno, lo vamos viendo desde ahorita, ¿no? Y aquí, bueno, pues precisamente vemos que tenemos nuestros límites, tenemos nuestra cuota, nuestro límite de cuotas por bloques, de 10.000 bloques, el soft y el límite es precisamente 15.000 bloques. Aquí me marca un asterisco porque, bueno, pues yo ya me pasé.
me pasé porque bueno, no estaba utilizando el sistema de cuotas, y ahorita pues ya que lo activé me está indicando que pues ya no puedo seguir trabajando porque me sobrepasé por mucho en las cuotas, ¿no? Igual con los archivos, pues yo tengo aquí 72.000 archivos almacenados cuando pues mi cuota es de 100 y tengo un límite de 110, ¿no? Una tolerancia de hasta 110. Entonces tengo hasta 7 días para poder arreglar esto, si no ya no voy a poder seguir almacenando más archivos, ¿no? Entonces, pues como ven estoy en problemas. Bien, ¿cómo eliminamos precisamente estas cuotas? Bueno, pues simplemente es cuestión de poner todo esto en cero y si nuevamente obtengo mi cuota, pues entonces como vemos pues ya no tengo ninguna política de cuotas activa, al menos no para mi usuario LuixNR, y pues ya no estoy en problemas, ¿sí? Entonces de esta manera bueno pues podemos nosotros trabajar con las cuotas. De cuotas, bueno, esto es con set cuotas, el comando cuotas. Hace un momento habíamos visto el comando de cuotas precisamente, que es esta de aquí. Olvidé mencionarles la opción P, que la opción P es cuando nosotros tenemos ya un usuario que le hemos asignado una cuota específica y queremos que esa cuota se replique hacia más usuarios, ¿no? Entonces vamos a utilizar de cuotas P, usuario 1 y usuario 2, en donde usuario 1 es donde ya se tiene aplicada una política de cuotas para este usuario y usuario 2 no tiene aplicada esa política de cuotas, pero queremos que se le apliquen las mismas que tiene usuario 1. Entonces con de cuotas P usuario 1 usuario 2 pues copiamos las cuotas de usuario 1 hacia usuario 2. Entonces de esta manera bueno pues podemos replicarlas, ¿sí? Bien, como podemos saber también las cuotas de manera general como administrador, qué usuarios están utilizando qué nivel de cuotas, ¿no? Si ya están por acabárselas o de qué manera se está comportando este asunto de las cuotas. Bueno, pues para eso utilizamos el comando rep cuotas, rep cuota como administrador y bueno, pues bien, aquí está. Tenemos que indicarle precisamente la partición trabaja con cuotas, que queremos nosotros conocer su reporte, y pues como vemos aquí está la información, ¿no? Nos indica el periodo de gracia, perdón, de cada la política de gracia que tiene esta partición, y bueno, pues aquí nos da una tabla de cuál es el estatus de los usuarios en cuanto al uso de las cuotas, ¿no? Como ven, pues ninguno de mis usuarios, solamente este usuario LuixNR pues es un abusivo, porque pues está utilizando una gran cantidad de espacio y está utilizando una gran cantidad de inodes, ¿no? Pero bueno, pues en fin de cuentas, usuarios como estos nos encontramos en todos lados. Pero bueno, no es cierto, es una computadora que utilizo yo solamente y bueno, pues al ser el usuario único, pues pues por eso tengo tanto espacio utilizado. Pero bueno, para eso utilizamos Red Cuota, como vemos pues, tenemos también varias opciones, pero de manera general pues podemos ver cómo se están comportando las cuotas de nuestro sistema de archivos. Y por último vamos a ver el comando warn cuota. Que bueno, este comando si nosotros lo ejecutamos bueno, como administrador, lo que va a hacer es verificar qué usuarios están alcanzando su cuota y va a enviar una alerta, ¿no? A través de un correo electrónico. Para que nosotros podamos configurar OneQuota, lo que hacemos es editar el comando etc onequota.conf, y aquí es donde bueno pues vamos a encontrar precisamente los archivos de configuración para configurar precisamente estas cuotas, ¿no? Entonces pues es cuestión de que ustedes revisen a profundidad este archivo y bueno pues lo editen para que puedan enviarle correos electrónicos a los usuarios o al administrador o a ambos cuando pues, se está alcanzando una cuota, ¿no? Y bueno, esté enterado de que
pues debe de hacer algo al respecto para evitar que se sature su espacio de almacenamiento. Y bien, pues como ven es un tema un poquito extenso, principalmente por la parte de los e-notes, que era un tema que por ahí les debía, no les había platicado para qué eran estos e-notes, que bueno, de todas formas les recomiendo que investiguen un poquito más a fondo cómo funcionan o cuál es el funcionamiento de estos e-notes. Ahorita, bueno, por lo mismo de que estamos hablando de cuotas, bueno, pues la explicación fue muy pequeña, pero digamos que la función principal de los e-notes es esa, ¿no? Ser un apuntador hacia el archivo, hacia los archivos, ¿no? Es un identificador de cada uno de los archivos y pues nosotros podemos generar cuotas a través de esos e-notes. Eh, y bueno, pues si tienen ustedes alguna duda, algún comentario, por favor pónganmelo en los comentarios de YouTube. Y también pueden utilizar mi cuenta en Twitter, en arroba ele-novoa, en donde, bueno, en cuanto yo tenga noticias de ustedes, ustedes tendrán noticias mías. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video. Adiós.